Hoy, el brote de hantavirus vuelve a poner la sanidad pública en el centro del debate. Han pasado ya 6 años de aquellas imágenes de salas de espera colapsadas, de miles de muertos cada día y de gráficas diarias marcando el avance del coronavirus. Una pandemia que dejó al descubierto, como nunca antes, la precariedad de los sistemas sanitarios del mundo. En 2020 dijimos que saldríamos más fuertes. Parecía de sentido común que había que luchar y defender la sanidad pública. Pero mientras el panorama internacional gira hacia el rearme imperialista y hacia el aumento del gasto militar, los recortes en sanidad y en todos los servicios públicos continúan. Hoy, ante noticias de una nueva posible crisis sanitaria, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa. ¿Está preparada la sanidad pública y sus profesionales? Por eso hemos querido hablar con los trabajadores del Hospital Gómez Ulla, un hospital militar en Carabanchel, en la Comunidad de Madrid, que ha recibido un enorme ataque con el cese de más de 100 trabajadores. En este contexto se ha trasladado a las personas que han tenido contacto directo con el hantavirus. Hemos hablado con Alex, celador en el Hospital Gómez Ulla y delegado sindical de la CGT, sobre la situación del hospital y sus profesionales. Bueno, hola Alex, lo primero, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. A vosotros. Te quería preguntar, porque yo pienso mucho en qué situación estamos ahora y si estamos mejor o peor que cuando terminó la pandemia. Yo creo que mejor no estamos. ¿Cómo ves que avanzan las privatizaciones, que sigue el desmantelamiento? La situación concreta de la sanidad ahora es un poco desoladora. La situación de los servicios públicos evidentemente no es mejor, se siguen privatizando cosas, se siguen buscando la manera de que cada vez más empresas parasiten lo público, y gracias a esos avances en cuestiones políticas luego se han ido encontrando puertas medio abiertas que simplemente tenían que empujar un poquito para entrar, y eso ha pasado con la privatización de la sanidad y sigue pasando hasta hoy. También hemos podido hablar con Cintia, TECAE, y Eli, enfermera, las dos en el Hospital Gómez Ulla, delegadas sindicales de CGT. El mes pasado recibisteis un gran ataque, se ha cesado a más de 100 trabajadores y además ahora se prevé otra ola de ceses para mayo. Si me puedes contar un poco sobre esto. Bueno, ahora mismo hay 100 personas menos trabajando en el hospital, o sea que es una barbaridad para lo grande que es esto además. Empezaron en abril a cesar a personas, además era algo totalmente previsible porque se sabía que esos contratos iban a finalizar. De hecho, bueno, ahora también en mayo se vuelven a acabar contratos y la gente sabe que se va a ir fuera porque la dotación presupuestaria que se iba a dar, se supone para esto, se ha quedado solo en un tercio. Entonces, bueno, todo esto repercute en que encima ahora con la situación que estamos viviendo, bueno, pues la falta de personal es algo Claro, las plantillas terrible. están al mínimo y estos 100 trabajadores o los que despidan después no los van a volver a contratar. En principio de momento no, porque la dotación presupuestaria no existe y ya te digo, o sea, vuelvo a repetir que es algo previsible, es algo que se sabía desde hacía tiempo que iba a pasar y que no han tomado las medidas que tenían que tomar al respecto. Entonces, Sí que estáis organizando ante estos ataques, ante los ceses que nos habéis contado antes y demás, habéis organizado una concentración y estáis intentando pelearlo, aunque sea en vuestro hospital, que al final es un pequeño espacio dentro de la sanidad, pero estáis peleando para que... Llevamos tiempo, sí, con el tema de los ceses. Es una situación que nos preocupa bastante porque al final son muchos contratos de muchas compañeras que llevan muchos años trabajando en el hospital. Son contratos temporales, pero realmente son necesarios para que el centro tenga su funcionamiento normal y habitual. Y cuando nos enteramos que no había intención de renovar a un porcentaje tan alto de la plantilla, teniendo en cuenta la situación que se venía con el tema, por ejemplo, del verano, se nos presenta una situación muy complicada, que es asumir una carga laboral en la que nos vemos con una reducción de plantilla importante y que no sabemos cómo vamos a poder afrontar. La solución del centro siempre es cerrar plantas, cerrar servicios, ¿no? Pero Como no, si no hiciesen falta. efectivamente, no es una solución real. Tenemos muchas camas inhabilitadas, muchas camas en desuso y no es una solución real en ese sentido coartar a la población de unos servicios de salud mínimos. Es un ataque muy importante a la sanidad pública, a las condiciones laborales, a las condiciones vitales de nuestros compañeros que van a encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad y que por supuesto no estamos dispuestos
a permitir y bueno, hemos hecho hoy la concentración. En primer lugar, para exigir que se ofrezcan nuevos nombramientos a nuestros compañeros y compañeras que fueron cesados en el mes de abril. También a nuestros compañeros de los talleres y demás personal no sanitario que también cesan próximamente y que hacen un trabajo invisible sin el cual este hospital no funcionaría. No hay derecho al trato deshumanizado que da el Estado a las personas que se juegan la vida durante una pandemia y cuando ya no les interesan van a la calle. No solo exigimos la readmisión de los contratos y la estabilidad de los mismos, ya que aunque se llevara a cabo no sería suficiente para prestar una atención de calidad a nuestros vecinos, porque seríamos teniendo una plantilla infradotada para atender a nuestra querida y amada sanidad pública. 35 horas semanales también para nuestros compañeros médicos, porque no tienen poderes especiales para asumir jornadas interminables. Y tienen que tener el mismo derecho que el resto para conciliar y pasar tiempo libre y de calidad con los suyos. No vale guardias. No valen 35 horas más guardias y guardias, no, 35 horas y ya. Y mandar un abrazo y nuestro agradecimiento infinito, infinito, por su labor fundamental a los compañeros y compañeras que están atendiendo a pacientes en cuarentena por contacto con antivirus. Un aplauso para ellos, por favor, que se lo merecen. ¿Sabéis cuánto se paga de complemento a estos compañeros que se juegan la vida? 0 euros. 0 euros. Queremos enviar desde aquí un abrazo fraterno a nuestras compañeras de la educación infantil de 0 a 3 años, que están dando un ejemplo de lucha. A nuestras compañeras en lucha del Corte Inglés, que eligieron ser David y mirar a los ojos a Goliat. A las Kellys, a las compañeras de asistencia a domicilio, a los estibadores y a todos los compañeros en lucha. Por la unificación de todas las luchas. Muchísimas gracias a todos. También te quería preguntar un poco por la situación general del hospital. Ya me has contado que las plantillas están bajo mínimos, pero un poco cuál es la situación de precariedad que vivís, un poco la falta de personal y además tenéis otras exigencias más estructurales como las 35 horas y todo. Si me quieres contar un poco. Bueno, 35 horas, conciliación, o sea, es todo un mare magnum. Bueno, las 35 horas igual, o sea, se implantaron o se dijeron que se tenían que implantar, pero aquí, pues igual, como no hay dotación de personal, entonces, como no hay dotación de personal, no se puede tener las 35 horas todavía, porque eso te exige tener una plantilla todavía con mucha más gente. Pero es curioso, porque, perdona que te interrumpa, pero es curioso porque dicen falta personal, entonces no podemos poner las 35 horas, pero están despidiendo a cientos de trabajadores. Eso es. Es una contradicción enorme. Eso es que dice, vamos a ver, pero... Claro. Es así de absurdo, sí. Así de absurdo, pero claro, sí es verdad que las 35 horas te exige tener a más personal, claro, porque al final reduces en 2 horas y media todas las semanas de trabajo, con lo cual tienes que dotar la plantilla de mayor personal para poder tener efectivas esas 35 horas semanales y sin embargo estás despidiendo o bueno, no estás despidiendo, estás no renovando a la gente y vamos a ver, o sea, que es una locura. Algo que me parece muy importante poner al frente y que de verdad es algo que me llama mucho la atención tratándose de este hospital en concreto, es que es un hospital que depende del Ministerio de Defensa, o sea, vuestra patronal prácticamente es el Ministerio de Defensa, y es un ministerio que recibe miles de millones para armamento y que tiene los presupuestos militares más altos desde la dictadura. A mí esto me llama la atención cuando sus trabajadoras están precarizadas, se cesa a cientos de trabajadores, no sé, a mí esto me parece algo muy importante. Sí, es algo totalmente incomprensible porque no puedes entender cómo puede haber presupuestos para unas cosas absurdas y como para la salud de la gente y la salud de los trabajadores, como son la dotación de los medios en un hospital, no puede haber presupuesto, o sea, es que es totalmente inasumible. Sí. Hay una voluntad política por cuidar más el pago a empresas que se dedican a la industria de la guerra que en mantener buenas condiciones laborales y económicas a las manos que cuidan. Y por desgracia las manos que cuidan salvan vidas y la inversión en armamento, en todas estas cosas, no creo. Lo que hace es quitarlas precisamente. Nosotros
nosotros preferimos cuidar. Vivimos en un sistema en el cual prioriza los beneficios de las grandes empresas sobre la vida de las personas. Pero en cuanto a gestión de lo público, en cuanto a lo económico, en cuanto a tal, la gestión siempre va a ser perjudicial para la clase trabajadora. Y bueno, ahora con todo esto del antivirus, aunque ya dicen los expertos que no hay amenaza pandémica y que en principio es menos contagioso que el COVID, es totalmente normal que a la mayoría de gente, incluidas concretamente las trabajadoras de la sanidad, se nos haya venido a la cabeza lo que fue el COVID, lo que fue la pandemia de 2020. ¿Cómo lo viviste tú como trabajadora y cómo se vivió aquí en el Hospital Gómez Ulla? Yo trabajaba en la planta de traumatología y de repente es que todo se convirtió en planta COVID. Entonces, bueno, nos vimos en la situación de que yo no me había puesto un EPI de mono o de bata en mi vida, o sea, el EPI que había usado era mascarilla, guantes, bata desechable, que decías, bueno, súper bien. Y claro, de repente te ves en la situación de que no estás formado, porque no estás formado para eso, y te tienes que enfrentar ante algo que veías que había 1000 muertos al día y decías, claro, y decías, madre mía, ¿cómo gestiono yo esto? Con una tensión, con un agobio, que sabéis que siempre un guante nunca se quitaba y siempre se cambiaba el de arriba. Yo de hecho llegué a tener una dermatitis horrible en las manos, que bueno, se llama manos de lavandera. Sí, o sea, se me caía la piel a tiras. Era todo el rato a base de corticoides porque se me caía de tanto sudor. O sea, es que el sudor escurría, eso es. Y entonces, bueno, o sea, la piel a tiras. Bueno, yo no era estudiante, pero estaba prácticamente recién salida de la carrera y la verdad que la situación fue bastante caótica en general, mucha incertidumbre, en un primer momento muy pocos recursos. Mucha desinformación, nos ha generado a muchos y a muchas todavía a día de hoy muchas lagunas. Yo me sigue pasando que pienso en esa época y en esa etapa y no como si lo hubiese vivido otra persona, porque era mucho estrés laboral, mucho estrés físico, mucho estrés psicológico y un poco la sensación de que la administración, bueno, de cara afuera como que hacía lo que podía, pero lo que se vivía realmente dentro era que no estábamos respaldados ni cubiertos. Sí que recuerdo el miedo en mis compañeros. No, a lo mejor en mí, ellos lo recuerdan en mí, seguro que ellos recuerdan en mí, pero yo por aquel entonces estaba en la planta 7 de traumatología del hospital y recuerdo aquellos primeros días que nadie se reía. Tú buscabas la sonrisa que estabas acostumbrado a recibir de manera cotidiana hasta ese momento y ese gesto se había borrado. Yo cuando justo empecé las prácticas en segundo de carrera, las empecé en un hospital pequeño público de Vallecas, el Virgen de la Torre, y justo cuando llegué cesaron a todos los contratos COVID, les despidieron, eran decenas de trabajadores y era un hospital pequeño, entiendo que luego en toda la sanidad eso fue, bueno, muchos despidos. A mí eso me generó mucha rabia y a mí me hace pensar y preguntarte, ¿crees que cuando terminó la pandemia y además despidieron a todos estos compañeros que pusieron la salud y su cuerpo para sacarnos de ella, deberíamos haber respondido, debería haber habido mucha lucha en realidad? Sí, porque además, o sea, creo que no deja de ser el reflejo de cómo de lo que somos el personal sanitario para la administración pública, ¿no? Parece que damos por hecho que el hecho de trabajar en una administración pública somos personal que tenemos unas buenas condiciones o unas condiciones dignas, que estamos cuidados, que estamos pues eso, ¿no? Respaldados por el Estado, pero no es verdad. El personal sanitario somos personal que cuando viene una situación grave y que se nos necesita, se tira de nosotros, pero cuando luego cuando ya se salva un poco la situación grave, seguimos siendo personal entramos y salimos y efectivamente. Entonces sí que creo que habría sido un buen momento para organizarnos un poco bastante entre todas y aprovechar ese filón para exigir que nuestras condiciones laborales sean mejores. Sí. Yo creo, para mí, en ese contexto que tú dices que habría sido una oportunidad, yo estoy de acuerdo contigo, para mí hay que señalar directamente a las burocracias sindicales, a comisiones y UGT, que en ese momento callaron y no trataron de movilizar absolutamente nada. Para mí son grandes responsables. Son grandes responsables, pero por desgracia tampoco nos sorprende. Entonces,
No sé si hubo gente que en ese momento vio un poco de esperanza en ese sentido o pensaron que en una situación así pues esas grandes secciones iban a actuar de una manera diferente, pero bueno, no dejan de ser, bajo mi punto de vista, tentáculos del Estado y de la Administración pública que no tienen, por lo menos su principal interés no es el de que el personal sanitario tengamos unas condiciones a priori dignas. Claro. Al final la gente se da cuenta de quién trabaja para ellos y de quién, bueno, pone a los intereses de la organización y en muchos casos de las élites financieras a los intereses de la clase trabajadora. Y nosotros tenemos que tener claro que tenemos que defender desde cualquier posición siempre a la clase trabajadora. Nunca unas siglas nos pueden quitar o nublar el objetivo. El objetivo única y exclusivamente para nosotros es ganarnos y que nos respete nuestra clase. Estamos viviendo ahora una enorme huelga de las educadoras infantiles de 0 a 3. Justo ayer hubo una enorme huelga también de la educación en Cataluña, la ha habido en Valencia. Estamos viviendo diferentes procesos de lucha que están un poco aislados en su sector y que creo que es importante que planteemos esto que decías, la coordinación de todas esas luchas, incluso concretamente en la sanidad, que se da también mucho corporativismo. Lo importante que es plantear la unidad, porque si no nos coordinamos y si no nos unimos es mucho más difícil tumbar toda esta precariedad, todas estas privatizaciones. Yo creo que es necesaria esa unión y que deberíamos intentar implementarla. Sí que es fácil que, oye, pues se trata muchas veces de poner de acuerdo a distintos agentes, que no es fácil, pero yo creo que es fundamental y es necesario porque hemos visto muchas pruebas de inacción de las grandes centrales sindicales a lo largo de las últimas décadas, pero yo creo que cobra especial importancia, o creo que tendremos que poner un poco más la vista en todo lo que ha supuesto la pandemia aquí en Madrid. Es decir, la pandemia aquí en Madrid ha sido un ejercicio de deshumanización como se me ocurren pocos a lo largo de la historia reciente de nuestro país. Con lo cual creo que tenemos, y ante eso no hubo una respuesta por parte de las grandes secciones sindicales. Por lo tanto, tenemos que ser capaces nosotros de tomar esa conciencia, de saber que aunque es difícil tenemos la responsabilidad de hacerlo y de poder unificar luchas primero con entre los agentes de la sanidad, pero ser capaces obviamente de ir con la gente de educación, de ir con las compañeras de 0 a 3 años, de ir con las Kelly, de ir con las personas de ayuda a domicilio, de ir con los estibadores, de ir con tantísimas y tantísimas luchas que se dan en algunas ocasiones me atrevería a decir el desprecio de las grandes secciones sindicales, y ahí tenemos una responsabilidad enorme nosotros de construir esa alternativa. A mí me viene también mucho a la cabeza, yo no lo viví, la verdad, pero me han hablado mucho de lo que fue todo el fenómeno de la marea blanca. Yo sé que con la marea blanca se paró la privatización de 6 grandes hospitales, ¿no? Que además, si eso no hubiese sido así, ahora mismo estaríamos con una sanidad pública madrileña muy poco pública en realidad. Ya es muy poco pública, pero sería mucho menos pública. Y eso fue un fenómeno enorme, con la ayuda de todos los todos los usuarios y todo, pero yo, por lo que tengo entendido, hubo grandes huelgas generales en sanidad que para mí tendríamos que volver a retomar. Para mí tendría que volver al centro de la discusión la huelga, que es el método que tenemos los trabajadores para doblarles el brazo, la lucha de clases. Sí, por supuesto. No es fácil porque vivimos en un tiempo de décadas, en las que se han empeñado en decirnos tú vete a tu casa,
no te preocupes, no hagan nada, que ya voy yo a las reuniones con el jefe y esto lo solucionamos. Y es una política muy normal de las grandes secciones sindicales a día de hoy. No te preocupes, esto se soluciona en las mesas de negociación. Mira, a las mesas de negociación tú vas a recoger las migajas que te tira la gente si no tienes la capacidad de convocar una huelga, de convocar una movilización, de convocar un paro. La huelga es la herramienta última que tenemos y más fuerte para plantarnos y para poder decir aquí estamos. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros vivimos diciéndole a la gente no te preocupes, vete a tu casa, que ya te lo soluciono yo el problema, como si yo fuera el salvador de algo, mentira, si nos salvamos todos, al final estoy generando una desmovilización brutal y contra eso tenemos que combatir. Nosotros, además, en el Gómez Ulla tenemos que hacer una reflexión y se la tenemos que hacer así a nuestros compañeros. Nosotros tenemos mucha fuerza porque si nosotros paramos, la Comunidad de Madrid deja de pagar. Nosotros trabajamos en base, el hospital cobra, el Ministerio de Defensa cobra en función a objetivos que los trabajadores cumplimos con la Comunidad de Madrid y que hace que el número de quirófanos se dispare, que el número de primeras consultas se dispare, que el número de consultas sucesivas crezca, que el número de atenciones de pacientes en urgencias o en urgencias pediátricas cada vez que alguien pase por ahí suponga un pago que se deriva desde la Comunidad de Madrid al Ministerio de Defensa. Es decir, si nosotros somos capaces de parar eso, si nosotros somos capaces de parar todas aquellas herramientas y todas aquellas vías de agua por las cuales entra dinero de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa tendría que pensarse muy mucho cada cosa que hace. Pero necesitamos eso, necesitamos ser conscientes de eso, que si paramos las consultas, que si mañana cerramos los quirófanos, no todos, pero sí aquellos que no sean de urgentes, que si mañana paramos ciertos espacios del hospital, ciertos servicios del hospital, tenemos una fuerza increíble. El desmantelamiento de las privatizaciones avanzan con más fuerza que nunca, a pesar de 2 legislaturas de gobiernos progresistas. Y ahora además enfrentando la prioridad del gobierno de cumplir con los planes estratégicos de la OTAN, con los presupuestos militares más elevados desde la dictadura y con aportes extraordinarios al rearme de miles de millones. Si en 2020 la sanidad, sus profesionales y los usuarios no éramos una prioridad, menos lo somos ahora. Frente a una nueva crisis sanitaria, los intereses del conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares siguen quedando en un segundo plano. Para evitar que vuelva a ocurrir, debemos exigir un aumento drástico de la financiación, el pase a plantilla fija de todo el personal, revertir todas las privatizaciones y eliminar todas las leyes que permiten la colaboración público-privada y expropiar todas las empresas del lobby sanitario. Ya vimos durante el COVID que un sistema de salud controlado por empresas y por altos cargos no está a disposición de los más vulnerables ni de la clase trabajadora. Es necesario un plan de emergencia para rescatar a la sanidad pública y sus trabajadores. Junto a vecinos y estudiantes es necesario construir la fuerza social para imponer a las grandes centrales sindicales una respuesta común, junto a todas las fuerzas sindicales y colectivos frente al rearme y el ataque a los servicios públicos. Se trata de avanzar hacia una respuesta contundente de todos los trabajadores de la sanidad que pueda incorporar la idea de una huelga sanitaria discutida en asambleas y que esté a la altura de poner fin a la debacle que vivimos en el sistema público. Luchemos como las educadoras de 0 a 3, como las docentes de Cataluña y de Valencia. Ellas nos muestran el camino luchando con huelgas generales por mejores condiciones y por mejores servicios públicos.